Imagina por un momento que la persona a la que más amas, con quien juraste compartir tu vida, te mira con frialdad, y te echa a la calle justo cuando más lo necesitas. Eso fue exactamente lo que vivió Elena hace 6 años. Ella creía tenerlo todo, una vida estable, un matrimonio feliz. Estaba casada con Gustavo, un empresario exitoso. Vivían en una mansión de ensueño y recientemente habían recibido una noticia que lo cambiaría todo. Elena estaba embarazada, de gemelos. Todo apuntaba a un futuro lleno de amor y esperanza. Pero lo que debía ser el comienzo de su mayor bendición, se transformó en una pesadilla. Cuando Elena le compartió la noticia a su esposo, su expresión se transformó por completo. Su rostro se endureció, su ceño se frunció, y sus labios se cerraron en una línea fría y distante. Entonces, las palabras que salieron de su boca la golpearon como un puñal en el alma: no te creo. Elena sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo, Gustavo? ¿Insinúas que no sabes de quién son estos hijos? Pero la mirada de él, gélida y cruel, era la de un hombre que ya había decidido no confiar. Elena apenas podía reconocerlo. Son tus hijos, Gustavo. ¿Cómo puedes siquiera dudarlo? Antes de que él pudiera responder, una figura apareció en la puerta. Era su suegra, la madre de Gustavo, con su habitual expresión rígida y distante. Sus palabras fueron tan venenosas como calculadas: te lo advertí, hijo. Y así, en cuestión de segundos, Elena pasó de vivir su mayor ilusión, a enfrentar su peor traición. Esa mujer solo está detrás de tu dinero. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿De qué estás hablando? Siempre te he respetado. Siempre he amado a tu hijo. Pero la madre de Gustavo solo la miró con desprecio. Si realmente lo amaras, no le habrías mentido. Y entonces ocurrió lo impensable. Gustavo se levantó, su rostro endurecido por la ira. Quiero que te vayas de mi casa ahora. Elena se tambaleó hacia atrás. No, no puedes hacer esto. Pero él ya había tomado su decisión. Y frente a los ojos fríos de su esposo y la mirada triunfante de su suegra, Elena fue empujada a la calle con nada más que el dolor en su pecho. 2 vidas creciendo dentro de ella. Fue entonces cuando hizo un juramento. Si Gustavo no quería ser parte de la vida de sus hijos, entonces él nunca los conocería. Pero lo que ni Gustavo ni su madre sabían es que 6 años después, Elena regresaría. Y no volvería sola. Si estás viendo esta historia, comenta. La verdad siempre sale a la luz. Suscríbete a Historias del Blanco y activa las notificaciones para no perderte historias emocionantes como esta. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad cuando Elena salió por la puerta de la mansión que una vez llamó hogar. No tenía a dónde ir. No tenía dinero, ni familia, ni amigos en quienes confiar. Y peor aún, estaba embarazada. De gemelos. Las palabras de Gustavo seguían resonando en su no te creo. El hombre que una vez la abrazó y le prometió estar con ella en los momentos más difíciles la había echado sin una pizca de duda. Y todo por culpa de esa mujer, su suegra. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo cómo la desesperación intentaba consumirla. Pero entonces, una voz en su interior le no. No voy a derrumbarme. No puedo rendirme. Fue en ese momento cuando tomó la decisión más importante de su: no lloraría. No suplicaría. Si Gustavo la había rechazado, ella encontraría la manera de salir adelante. Pero no por ella,
sino por los dos pequeños milagros que crecían dentro de su vientre. No importa cuánto duela ahora, algún día volveré y demostraré que él cometió el peor error de un ángel en su camino. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Sin dinero, sin un lugar donde dormir y con el peso del embarazo debilitándola, Elena sintió que el mundo entero estaba en su contra. Hasta que conoció a Roberto. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos amables que dirigía un pequeño restaurante en la ciudad. Pareces hambrienta, muchacha. Ven, siéntate. Elena, agotada y sin fuerzas para rechazar la oferta, aceptó. Cuando terminó de comer, intentó levantarse para irse, pero el anciano la detuvo. No tienes a dónde ir, ¿verdad? Elena apretó los labios y desvió la mirada. Puedo trabajar. Puedo pagarte la comida. Roberto la observó por un momento como si estuviera debatiéndose entre tomar una decisión importante y luego, con una sonrisa, ¿sabes cocinar? Elena parpadeó sorprendida. Sí. Entonces tenemos un trato. A partir de ahora, trabajas aquí. Las lágrimas inundaron los ojos de Elena. Por primera vez en semanas, alguien le tendía la mano sin pedir nada a cambio. Y fue ahí, en ese pequeño restaurante, donde su nueva vida comenzó. La fuerza de una madre. Los meses pasaron. Elena trabajaba día y noche en el restaurante de Roberto aprendiendo todo sobre el negocio de la comida. Pero su embarazo avanzaba y cada día se hacía más difícil. Hubo noches en las que sintió que no lo lograría. Pero cada vez que el dolor se hacía insoportable ponía sus manos sobre su vientre y recordaba: ¿por qué voy a ser fuerte por ustedes, mis amores? Y así, con una determinación inquebrantable, Elena siguió adelante. Hasta que finalmente llegó el gran día. El día en que sus gemelos nacieron. Dos pequeños, perfectos y llenos de vida. Un niño, una niña. Al verlos por primera vez, Elena los sostuvo contra su pecho y susurró: nunca dejaré que nadie los lastime. Lo que no sabía era que 6 años después ellos serían la razón por la que regresaría. Y esta vez, no volvería con las manos vacías. Si estás viendo esta historia, una madre nunca se rinde. Suscríbete a Historias del Blanco para más historias emocionantes. 6 años habían pasado desde aquella noche en la que Elena fue echada a la calle. 6 años de lucha, 6 años de sacrificios. Pero ahora había llegado el momento. Elena estaba de pie frente a la ventana de su lujoso departamento observando la ciudad iluminada. Sus gemelos, Sofía y Mateo, dormían tranquilos en sus camas. Eran su orgullo, su razón de vivir. Y ahora estaba a punto de dar el paso más grande de su vida. Es hora de regresar. Porque lo que Gustavo no sabía era que la mujer a la que había despreciado 6 años atrás ahora era más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Del dolor al éxito después del nacimiento de los gemelos, Elena no solo trabajó en el restaurante de Roberto. Se convirtió en su aprendiz. Aprendió los secretos del negocio, estudió administración y con el tiempo, empezó a tener sus propias ideas. Cuando Roberto enfermó, le confió su restaurante. Y en menos de 2 años, Elena lo convirtió en un éxito. Pero no se detuvo ahí. Con el dinero que ahorró, abrió un restaurante. Luego un tercero hasta que con esfuerzo y determinación construyó un verdadero imperio culinario. Era una de las mujeres más exitosas del país en su industria. Y ahora tenía algo que ni Gustavo ni su madre podían poder. Pero ella no quería venganza. Solo quería justicia. Quería que Gustavo viera lo que perdió.
Quería que supiera la verdad. Quería que entendiera que los niños a los que rechazó eran su mayor bendición. Y por eso había organizado su regreso de una manera que nadie podría ignorar. Regresaría en un helicóptero. Un anuncio impactante. Los periódicos anunciaban una noticia que sacudió la exitosa empresaria Elena Morales regresará a su ciudad natal para abrir el restaurante más exclusivo de la región. Su llegada será este viernes y se espera un evento sin precedentes. Lo que nadie sabía era que este regreso no era solo por negocios. Era personal. Y cuando Gustavo vio la noticia en el periódico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque ese nombre, Elena Morales, era el nombre de la mujer a la que había echado de su casa 6 años atrás. Su madre. Al ver el artículo, frunció el ceño. No puede ser. Pero era real. Elena estaba de vuelta. Y en pocos días, Gustavo la vería con sus propios ojos. Lo que no sabía era que ella no volvería sola. Los gemelos también estarían allí. Y cuando Gustavo los viera, todo su mundo cambiaría para siempre. Si estás viendo esta historia, la verdad siempre regresa. Suscríbete a Historias del Blanco para más historias emocionantes. El día había llegado. El sol brillaba en lo alto. Pero en el corazón de Gustavo una tormenta se desataba. Desde la mañana, la ciudad estaba revolucionada con la noticia del evento exclusivo de la famosa empresaria Elena Morales. Se decía que llegaría en helicóptero. Se decía que traía consigo un secreto que sacudiría a todos. Y Gustavo sentía que algo dentro de él le gritaba que tenía que estar allí. Su madre, en cambio, estaba furiosa. No entiendo por qué te preocupa tanto, espetó mientras doblaba el periódico con la noticia de Elena. Esa mujer desapareció hace años. No hay nada que temer. Pero Gustavo no estaba tan seguro. Había algo en su pecho, una sensación de que el pasado estaba a punto de alcanzarlo. Y no se equivocaba. Un helicóptero en el cielo a la hora indicada, una multitud se reunió en la zona del evento. El restaurante más lujoso de la ciudad estaba decorado con elegancia y los periodistas no dejaban de hacer preguntas. De repente, el sonido de un helicóptero rompió el silencio. La gente alzó la vista. Allí estaba, majestuoso, descendiendo lentamente. Las puertas se abrieron y Elena apareció. Fuerte, segura, poderosa. Pero no estaba sola. A cada lado de ella, tomados de sus manos, había 2 niños. Un niño, una niña. Gemelos. El murmullo de la multitud creció. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena. Y entonces Gustavo sintió que su corazón se detenía porque los miró bien y vio algo que lo dejó sin aliento. Los ojos de los niños eran los suyos. El impacto. Gustavo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mente intentó encontrar una explicación, pero en el fondo sabía la verdad. Eran sus hijos. Los hijos que había rechazado sin saberlo. La sangre desapareció de su rostro mientras Elena caminaba hacia el micrófono. Con una sonrisa tranquila, tomó las buenas noches a todos. Es un honor estar aquí en la ciudad donde todo comenzó. Hubo un aplauso. Elena continuó: hace 6 años, fui echada de esta ciudad sin nada. Sin dinero, sin hogar, sin opciones. El público enmudeció. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de escuchar algo grande. Pero yo no estaba sola, prosiguió Elena, mirando a sus hijos con amor. Llevaba 2 vidas dentro de mí.
El murmullo en la multitud creció. Gustavo sintió que le faltaba el aire. Cada palabra de Elena lo atravesaba como un cuchillo. Estos son mis hijos, dijo ella con orgullo. Los hijos de un hombre que me rechazó sin escucharme. Un silencio mortal cayó sobre el lugar. Elena miró a Gustavo directamente a los ojos y en ese instante, él supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Porque el secreto había sido revelado y ya no había forma de escapar de la verdad. Si estás viendo esta historia, comenta. La verdad siempre sale a la luz. Suscríbete a Historias del Blanco para más historias emocionantes. Gustavo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Su madre sentada a su lado, apretó los dientes y susurró: no puede ser. Pero sí lo era. Elena estaba allí con dos niños de la mano. Sus hijos. Los hijos que Gustavo nunca supo que tenía. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro pálido. El murmullo en la multitud era ensordecedor. Y entonces Elena se dirigió directamente a él. ¿No tienes nada que decir, Gustavo? ¿O seguirás huyendo como hace 6 años? El silencio fue abrumador. Todos los ojos estaban puestos en él. Gustavo intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Todo lo que podía hacer era mirar a esos niños, a su hija, que tenía el mismo brillo en la mirada que Elena, y a su hijo, que tenía su misma expresión confundida. El peso del pasado, los recuerdos golpearon a Gustavo como una avalancha. Recordó la noche en que había echado a Elena de su casa. Recordó su furia. Recordó cómo su madre había celebrado su decisión. Y ahora, frente a él, estaba la consecuencia de su orgullo. 2 vidas que él había negado sin siquiera saberlo. No sabía, susurró finalmente con la voz quebrada. Elena sonrió con tristeza. No quisiste saber. El silencio se hizo más pesado hasta que, desde la multitud, una periodista levantó la Elena: ¿por qué decidiste regresar ahora? La mujer levantó la cabeza con orgullo. Porque la verdad siempre debe salir a la luz. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Gustavo. La gente murmuraba. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Y entonces su madre, incapaz de soportarlo más, se levantó y gritó: esto no cambia nada. Las cámaras se giraron hacia ella. Esa mujer solo quiere arruinarte, Gustavo. Mira cómo te expone en público. Pero esta vez, Gustavo no la escuchó. No podía apartar la vista de sus hijos porque lo único que importaba en ese momento era que el pasado había vuelto para cobrarle factura. Un paso adelante, Elena se inclinó y miró a los niños con dulzura. Quieren conocer a su padre. Los gemelos la miraron con curiosidad. Luego, lentamente se volvieron hacia Gustavo. El hombre sintió que su corazón latía con fuerza. Era la primera vez en su vida que los veía y también la primera vez que entendía lo que había perdido. Dio un paso adelante y luego otro. La multitud contuvo el aliento. Entonces extendió la mano hacia sus hijos. Pero antes de que pudiera tocarles, Sofía, la niña, lo miró fijamente y preguntó: ¿por qué nos dejaste? Las palabras eran simples, pero golpearon a Gustavo con más fuerza que cualquier tormenta. Porque por primera vez en su vida, no tenía respuesta. Si estás viendo esta historia, la verdad duele pero libera. Suscríbete a Historias del Blanco para más historias emocionantes. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía fue absoluto. Todos esperaban la respuesta de Gustavo, pero él no tenía palabras.
¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que la había abandonado sin saber que existía? ¿Cómo mirarla a los ojos y decirle que había sido demasiado orgulloso para escuchar a su madre? Se quedó allí, congelado, mientras su mundo se derrumbaba. Elena, en cambio, se inclinó y abrazó suavemente a su hija. No fue tu culpa, mi amor, susurró. La gente toma malas decisiones cuando deja que el miedo y el orgullo los dominen. Sofía seguía observando a Gustavo con intensidad. Su hermano Santiago también. Él no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Habían crecido sin un padre, sin saber que existía. Y ahora estaban frente a él, esperando el último enfrentamiento. La madre de Gustavo fue la primera en reaccionar. «Esto es un escándalo», exclamó. «No hay pruebas de que sean sus hijos. Cualquiera podría inventar esto para sacar dinero». Elena la miró con una sonrisa fría. «¿Quieres pruebas?». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. «Aquí tienes la prueba de ADN». El documento fue abierto por uno de los periodistas, que lo leyó en voz alta. Probabilidad de 99,99%. El escándalo estalló. Los reporteros tomaban fotos frenéticamente, las redes sociales explotaban con comentarios y Gustavo sintió que su cuerpo se debilitaba. Era oficial. Esos niños eran suyos. La madre de Gustavo apretó los puños. Esto no cambia nada. Ella sigue siendo una oportunista. Pero esta vez, Gustavo no la dejó continuar. Se giró hacia su madre y, por primera vez en su vida, habló con firmeza. «Basta». Su madre lo miró atónita. «Pero, hijo, yo solo no. No más excusas. No más mentiras. No más manipulación». Se pasó una mano por el cabello y suspiró. «Fui un cobarde. Me dejé llevar por mi orgullo. Me equivoqué». Miró a Elena. «¿Y tú?». Se acercó a ella, con el corazón latiendo con fuerza. «No sé cómo compensar todo lo que hice». Elena lo observó por un momento y luego dijo algo que nadie no puedes. Gustavo sintió un nudo en la garganta. «Pero no puedes compensar 6 años de ausencia con un simple lo siento». Elena suspiró. «Pero puedes empezar ahora». Se giró hacia los niños. «Si ellos quieren». Todos miraron. Ellos se miraron entre sí y entonces Santiago extendió su manita. Gustavo tembló, se inclinó lentamente y tomó la mano de su hijo por primera vez. Un nuevo comienzo. Pero todavía quedaba una última verdad por revelar. Una que cambiaría la vida de Gustavo para siempre. Si estás viendo esta historia, comenta. Todos merecen una segunda oportunidad. Suscríbete a Historias del Blanco para más historias emocionantes. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había tocado la mano de su hijo por primera vez, pero la mirada de Elena le decía que aún no había terminado. Había algo más, algo que ella aún no había dicho. ¿Por qué volviste realmente?». Elena preguntó con voz tensa. La multitud contuvo la respiración. Elena respiró hondo. «Volví porque los niños querían conocer a su padre». Se giró hacia los gemelos y les sonrió con dulzura. «Pero también volví porque necesitaba decirte algo». Gustavo sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y qué cosa?». Elena hizo una pausa. Luego sacó un documento de su bolso. «¿Esto?». Gustavo tomó el papel con manos temblorosas.
Lo leyó y su rostro se puso completamente pálido. No, esto no puede ser. Su madre se inclinó tratando de ver el documento. Pero Gustavo se apartó bruscamente. ¿Cuándo sucedió esto?, murmuró. Elena lo miró fijamente. Hace 6 años. Gustavo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ese documento era una prueba de que la compañía que él dirigía, esa misma empresa que había heredado de su familia, había sido transferida a Elena. Esto es imposible. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Las cámaras parpadeaban sin parar. Gustavo miró a Elena con desesperación. ¿Cómo pasó esto? Elena apretó los labios. Cuando me echaste de casa, Gustavo, yo no tenía nada. Ni dinero, ni trabajo, ni un lugar a donde ir. Hizo una pausa. Pero una cosa sí tenía. Gustavo tragó saliva. ¿Qué cosa? Elena le mostró otro documento. La empresa que tanto ama siempre estuvo a mi nombre. Gustavo sintió que el aire le faltaba. No. No puede ser. Elena asintió con frialdad. Tu padre me la transfirió antes de morir. La madre de Gustavo se quedó en shock. Eso es mentira. Mi esposo nunca haría eso. Pero Elena la miró con dureza. Lo hizo porque confiaba en mí. Y porque sabía que si la dejaba en tus manos, la perderías por culpa de tu orgullo. Gustavo estaba en estado de shock. Entonces, todo este tiempo Elena sostuvo su mirada. Todo este tiempo, Gustavo, la empresa ha sido mía. Un silencio mortal cayó sobre el lugar. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras lo transmitían en vivo. Y Gustavo lo perdió todo en un instante. Su madre se llevó las manos al rostro. No. No puede ser. Gustavo sintió un nudo en la garganta. Había pasado años creyendo que tenía el control de todo. Él solía creer que todo su triunfo era solo mérito suyo, que su poder era indestructible. Pero ahora, la realidad lo alcanzaba sin piedad. Se volvió lentamente hacia Elena y, por primera vez en su vida, inclinó la cabeza con humildad. Perdóname, dijo en voz baja. Elena lo observó en silencio. Los gemelos se aferraron a su madre, buscando consuelo. Ella los rodeó con sus brazos y acarició sus cabecitas con ternura. Luego, levantó la vista hacia Gustavo. No sé si algún día podré hacerlo, respondió con honestidad. La madre de Gustavo cayó de rodillas, vencida por la vergüenza y el peso de sus actos. Todos habían presenciado su caída. Pero Elena no se detuvo a mirar. Con firmeza, se giró. Tomó a sus hijos de la mano y se dirigió de nuevo al helicóptero. Gustavo los vio alejarse, y en ese instante comprendió algo doloroso. Las segundas oportunidades no siempre llegan. A veces, el daño es tan profundo que solo queda aceptar las consecuencias y seguir adelante con el peso de lo perdido. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios, la verdad siempre sale a la luz. Y no olvides suscribirte a Memorias y Vivencias para seguir descubriendo historias que te tocarán el alma.